Martín, ¿es constitucional el fallo de la Corte? Antes, Sí. permitime decir algo sobre Lo lo que que vos venían quieras. hablando. Sí. Tengo mis dudas si constitucionalmente podemos pasar oficialmente por ley a hacer una economía dolarizada. Ah, de lo que Tengo- estábamos hablando con sí, Mitchell. tengo- No, tiene tengo- que pasar por el No, Congreso. de Shakira yo no opino. Claro, está muy bien. No, de pero digo, Shakira no opino, pero... tendría que pasar por Congreso, en teoría, ¿no? Sí, lo que pasa es que tengo mis dudas si una ley que... Ecuador lo hizo. Sí, pero nosotros tenemos una constitución que en el artículo 75 tiene algunas prescripciones sobre la moneda y sobre el Banco Central. Vos decís que habría que hacer una reforma a Yo la tengo mis Constitución. dudas de la constitucionalidad de una ley. En cualquier caso, me parece que para salvar ese problema correspondería una reforma constitucional que sería... ¿Para dolarizar? Sí. No, le van a dejar la salvo vuelta. que volvamos a un esquema como el de la ley De paridad 1 a 1, que fue lo que hizo convertibilidad. Caballo. Exactamente. Bueno, buena salvedad. Tenés tus dudas. Tengo ¿Y mis qui- dudas, sí, ¿Y sí, quién sí. define? ¿La Corte? Sí, No, sí, habría que estudiarlo un poco más y claro, en definitiva, que bueno, enganchando con el tema que sigue, yo soy de los que concibe a la Corte Suprema como la guardiana última de la Constitución Nacional, ¿no? Entonces... Ahora, está bien, yo te entiendo esto, pero digo, cabe que se resguarde la absoluta potestad de decir esto corresponde a la Constitución, esto no, porque si no termina siendo un reinado supremo muy diferente al resto de los otros poderes. No, sin duda. Bueno, ahí está la interacción de los poderes, ¿no? Los frenos y contrapesos que están equilibrados en la Constitución desde 1853, pero siempre se ha entendido a la Corte como la intérprete última de la Constitución, la guardiana de la Constitución. Soy de los que me enrolo en ese sentido y no todos los casos llegan a la Corte. Precisamente acá hay una cuestión muy puntual respecto a las elecciones suspendidas, ya que en general la Corte no se mete en derecho provincial. Es lo que... ¿No? Bueno, O sea, claro, eso es así. Lo que sucede es que, siguiendo algunos precedentes de la propia Corte, acá la Corte habla de cuestión federal predominante. ¿Qué significa esto? Por sobre lo atinente a este caso puntual de derecho provincial, hay cuestiones que tienen que ver con los principios que sostiene la Constitución. El artículo 5 de la Constitución no es un cheque en blanco en cuanto a la autonomía. ¿qué dice el ¿sí? artículo 5? El artículo 5 es el que le da la potestad a las provincias de dictar sus propias constituciones y su propia normativa, pero en un marco. Las provincias no pueden dictar constituciones que violen el principio republicano o el principio el sistema representativo. Decíselo ¿sí? a Formosa, decíselo a las provincias Bueno, feudales. lo decíselo a interesante, ellas. ¿Por qué se mete ahora y no lo interesante- hace 20 años atrás? porque no hubo planteo. Ajá. Lo que pasa es que ahora esto sirve para... No hubo planteo, no llegó a la Corte, no llegaban a la Corte. No hubo planteo que llegara a la Corte. Por eso. Digamos, lo que Ahora pasa lo es que toma la Corte. Antes tiene que haber llegado 500 planteos, me va a decir no, que no llegaron. no tengo registro que se han llegado por este tema puntual. Ajá. ¿sí? Si han llegado otros en los que la Corte sí ha intervenido y ha seguido, en estos fallos ha seguido el antecedente de Río Negro, el antecedente de Santiago del Estero. Entonces, lo que sucede ahora es que este fallo, que sigue la línea de Santiago del Estero, lo que hace es, a mi criterio, ¿no?, envalentonar en algún punto a que estas otras situaciones que vos mencionás puedan ser consideradas. O sea Es que decir, ahora salen en todas las provincias los de la oposición a decir cuando haya reelección. A ver. no, todas las provincias no, todas las provincias Y no. van a salir. ¿Te imaginás Formosa? Tener Bueno, un Isildo Infran hace 40 pero años, está bien. cuando vengan las elecciones formosas, se van a presentar ahí, Sí. se va a presentar allá. O sea, Está bien, Entre pero- Ríos en eso ha sido prolijo, No, digamos. es que en general, ¿cuántas provincias tenés? que 24. Sí, pero que tengan una reelección indefinida. Yo creo que el caso son emblemático, 5, sí. el caso emblemático es Formosa. Sí. No tenés muchas más provincias que tengan esas anomalías. Si hay intentos, ¿no? Pero se han quedado mucho más precisamente, tiempo que esos. pero lo que ha sucedido en algunos casos es que han esperado el mandato, digamos, que tenían que esperar, como antiguamente Bajaron sucedía y en la volvieron. y vuelven en el siguiente. Ahora, a mí lo que me parece interesante de toda esta discusión es lo que la Corte considera cuestión constitucional predominante. Esto es, la Corte nos está diciendo, bueno, hay que respetar el sistema republicano. ¿Y por qué la Corte habla del sistema republicano? La Corte habla del sistema republicano porque, por definición, el sistema republicano, además de la igualdad ante la ley, además de la elección popular de autoridades, además de la publicidad de los actos de gobierno, implica la periodicidad de los mandatos. Cualquier autor que vos leas que te hable del sistema republicano te va a decir,
el sistema republicano es igual a periodicidad de los mandatos. Bueno, y de este lado de las provincias te dicen, bueno, nosotros no hacemos hincapié en el republicano, hacemos hincapié en el federalismo. Nosotros los intérpretes máximos de nuestra Constitución son los tribunales de cada una de las provincias, porque la Constitución del país es primero las provincias para luego el gobierno nacional. Salvo el artículo 5 que te establece el tope. El tope Entonces, son los vos me decís principios. que está dentro de la Constitución Sí. el marco 5. de la canchita. Artículo 5. Perfecto. Sí, Aldana. Bueno, yo le quería hacer otra pregunta, doctor, que tiene que ver con esto que sucedió a principio de mes. Si bien no se llevó a cabo, a principio de mes el INDEC dijo que iba a comentar, a difundir los datos de la inflación pasadas las elecciones provinciales, por una cuestión de veda electoral. ¿Eso es así? ¿Tiene sentido lo que iba a suceder que al final no sucedió? La veda electoral, que yo siempre digo, es un concepto que con el tiempo tenemos que ir viendo hasta qué punto lo mantenemos en el modo en el que lo tenemos, ¿no? Porque hoy en la época en la época de las redes sociales, la verdad que No hablar existe de ninguna la electoral. veda como en Es el para 80. los medios convencionales. Lo mismo que, bueno, esta cuestión, ¿no? Que es tan particular de que no se puede expedir alcohol, ¿no? O sea, Sí. son esos anacronismos. Por las que van- pastillitas y los otros puchitos no nos metemos, pero Claro. el alcohol no. No, pero fíjate Como que las es- rutas, no, ¿viste? no, no. Control de alcoholemia y demás, vienen los ojos chinos, violeta, pero ese control no pasa nada. Son anacronismos, creo yo, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, y respondiendo a tu pregunta puntual, una cosa es la veda en cuanto a proselitismo político, ¿no? Y otra cosa es esto que tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno. Claro. Sí. Es una estadística más, no tiene nada que ver con la veda política. Ahora, si hay alguien que se pueda sentir afectado por esos datos, es un problema aparte, pero no tiene que ver Aunque no con parezca el... esta Saldana, mira. con el- Sí. Ah. Sí, aunque no parezca esta sal, mira. Sí, sí, sí. No, Perdón, sí, sí. no tengo el training Por de- eso, para ver. Volviendo al punto, Sí. no tiene que ver con el proselitismo político. Uno no está diciendo Sí. hay que votar a este o al otro. Lo que está diciendo es estos son los datos. Y claro. Y eso tiene que ver con la publicidad de los actos de gobierno. Yo quiero retomar un poco la pregunta anterior. A ver, si empezamos por este lado, por el tema del republicanismo, artículo número 5. El artículo 1 es el del sistema republicano, el artículo 5 es el de autonomía provincial. ¿Y pone en jaque cuál? ¿El 1 y No, el 5? el 5 te dice que tenés que respetar los principios del sistema republicano, representativo. O sea que esto, vamos a hacerlo en términos suyos, sienta jurisprudencia para que si hay reclamos, la Corte automáticamente, ahora cuando haya cada una de las elecciones, si hay reclamos en cualquiera de las provincias, Sí, de hecho, actúe, de lugar o no de lugar al amparo. de todas maneras, tengamos en cuenta que la Corte no va a actuar de oficio, ¿no? O sea, No, la por parte eso. interesada tiene que llegar a la Corte. Por eso, si hay un recurso que se llega, Sí, sí, sí. va a poder... Bien. ¿Esto se extiende también a los municipios? Yo O creo sea, que va a sí. llegar, va a actuar la Corte en cada uno de los municipios de cada una de las provincias Yo si creo hay que- reclamos. Yo creo que Y te le extiendo más. Si estamos hablando de republicanismo, ¿se va a extender a por ejemplo, los sindicatos que dicen que tienen elecciones, pero hay lista única de hace 30 años? Si no, vamos bueno, al caso. estamos- Pregunto. Sí, sí, estamos hablando de planos diferentes. Yo sí lo veo posible en materia de municipios. Lo demás no lo veo tan, digamos, porque no estamos... cuando Y si no tienen que el ser artículo- el artículo democráticamente elegidos, pero democráticamente hay elecciones, pero siempre las mismas listas. Bueno, pero no es tan asimilable. Además, ver. cuando nosotros hablamos del artículo 1, dice, la nación argentina adopta para su gobierno Ajá. la forma representativa republicana No para federal. una ONG. Ujú. Entonces, la forma de gobierno representativa republicana, la forma de Estado es federal. ¿Sí? Entonces, en ese marco yo creo que un planteo de municipios podría llegar perfectamente a la Corte. De hecho, ¿sabes que la Corte Se metió en un berenjenal ahora. se expidió por primera vez a fines de los 80, refiriéndose a la autonomía municipal, precisamente en un caso de la Municipalidad de Rosario que llegó a la Sí, pero Corte. acá no hay autonomías todavía. Todas las cartas magnas municipales no se han hecho, a pesar de la reforma de la Constitución del 94, Bueno, de la Carta de acá. Yo sabes que fui convencional Sí, constituyente vos fuiste y en parte la de ellos. convención Sí. y dije algo respecto a esto. Yo creo que la regulación provincial de la autonomía municipal es tan asfixiante para los municipios, o sea, está tan regulado en la Constitución
que no hay mucho margen de maniobra, no tiene mucho sentido que los municipios dicten sus cartas orgánicas porque está casi todo en la Constitución. De hecho... ¿Constitución cuál? ¿Provincial? Provincial. Ajá. Que dicho sea de paso, ¿en qué porcentaje está efectiva? A la parte de selección. Bueno, hay muchos sentidos. Están 50 y 50. Sí, hay muchos aspectos en los que no se han puesto en marcha los mecanismos de la Constitución del 2008, pero bueno, y ahora está el gran tema del Consejo de la Magistratura, que también es una incorporación de la reforma del 2008. Pero bueno, más allá de eso, volviendo al punto de los municipios, en el debate, cuando se aprobó que yo no lo voté, el artículo vigente, yo dije, nosotros pasamos de una generosa autarquía a una asfixiante autonomía. O sea, decimos que los municipios son autónomos, pero la Constitución provincial regula de tal modo el tema que no le da margen de maniobra. ¿Qué sentido tiene que un municipio hoy dicte su carta orgánica en Entre Ríos? Ninguno, si está todo en la Constitución provincial. Que se cumple el 50%, vuelvo. Que se cumple poco, sí. Bueno. Entonces, para usted, doctor, es constitucional. Sí, sí. Ahora se mete en un berenjenal. Entonces, ¿en qué lugar lo deja a los superiores tribunales de cada provincia? Chiquito, porque lo contradice. En el caso de Tucumán, que lo había habilitado, había interpretado una cosa, y el otro dice, no, pará, pim, pum, pam. Pero acá todo el tiempo la Corte está revocando sentencias de los superiores tribunales. Todo el tiempo. De los superiores tribunales y las Cortes provinciales, ¿no? O sea, esto no es en este caso. La Corte en muchos casos confirma y en muchos casos... Y la Corte Suprema debe seguir siendo electa de los mecanismos que actualmente se conocen, porque vos sos miembro de la Corte Suprema y te ponen la corona, te sentás ahí, soy el intérprete de la corona, no tengo edad de jubilación, cuando se me dé la gana. Bueno, ahí permitime que te haga una corrección. Primero, soy el señor. Para modificar el sistema de elección de jueces hay que modificar la Constitución. Nosotros seguimos el sistema de Estados Unidos en el orden federal, con la incorporación en 1994 del Consejo de la Magistratura, que no está en la Constitución. Pero un presidente se renueva, un legislador se renueva, por lo menos se renueva. Los miembros de la Corte Suprema no se renuevan. La Corte de Salta tiene un sistema, pero bueno, está en su Constitución, ¿no? Es decir, no estoy hablando de la Corte Suprema de la Nación. Sí, no, pero digo como ejemplo, tenés la Corte de Salta, que tiene periodos, tiene mandatos. Entonces, pero eso es una cuestión que lo define el constituyente. Los legisladores. No, el constituyente. Cuando llaman a Constitución. Claro, exactamente. A la reforma constitucional. De todas maneras, vos fíjate que en realidad, yo siempre destaco esto, ¿no? Cuando nosotros elegimos, sobre todo senadores, hacemos una elección de doble grado, digamos. Nosotros elegimos a quienes después eligen, porque siempre se cargan las tintas en el gobernador o en el presidente respecto a la elección de quién va a ocupar el cargo en la judicatura. Pero los senadores dan su aval. Pero son designaciones que no podrían ejecutarse si no tuvieran el acuerdo senatorial. Entonces, son tan responsables los senadores cuando eligen un... ¿Quién sabe quiénes son los senadores? Ese es el problema. No, es que además estas cuestiones de las designaciones de los jueces en general, pasan desapercibidas para la ciudadanía. Es decir, es un proceso que lamentablemente la ciudadanía, yo creo que por una cuestión que yo creo que en eso tenemos que hacer docencia permanente, cada vez que pasa algo con algún juez que es destituido o cuyo proceder es objetado, yo siempre digo, bueno, pero no es solo la voluntad del gobernador o del presidente en la elección, por eso, sino los legisladores de la Cámara también Alta. El Senado. Y la última, porque me están corriendo con el tema del móvil. ¿Quién está en el móvil, perdón? Andrea. Ya voy, Andreita, dame 3 segundos. Estuve viendo lo del parque, ¿eh? Ojo que el presidente chileno tuvo un problema se quedó trabado, en un parque infantil. Se quedó trabado, sí. La última que me queda es, perfecto, pasa esto, pero ¿no tendría que intervenir el Consejo de la Magistratura también en la selección de los miembros superiores? No, bueno, el sistema elegido por Argentina mantiene a la Corte fuera del proceso de selección. ¿No sería más apto? Bueno, es una opción. Habría que reformar la Constitución. Otra vez. Sí. Gracias, Martín. Gracias, muchas Basta gracias. de gasto, con reforma de acá, reforma de allá y después hacer lo que quiere.